Buenas noches, mami. Bueno, Hábleme sobre la historia familiar, de dónde viene su nombre y sus apellidos. bueno, mis padres son descendientes de Azogues. Fueron a vivir al oriente después de su matrimonio. Tuvieron 4 hijos ahí en el oriente, luego volvieron a vivir a Cuenca. Tuvieron 5 hijos más, que ahora en la actualidad somos 9. Mi papá llama a Jorge Orlando Orellana Rodríguez y mi mamá Sara Isaura Molina. ¿Qué edades tiene de sus progenitores? Mi papá tiene 81 años y actualmente ya falleció, y mi mamá tiene 79 años. Y ahora en la actualidad, ¿con quiénes vive su mamá? Mi mamá, ahorita en la actualidad, mi mamá vive con mis 3 hermanos mayores en el oriente. Ahora detallé mi nacimiento, mi vestimenta, mi peso, mi talla. Bueno, como yo era una muchachilla de 13 años, fuimos a vivir de Cuenca, fuimos a vivir a Santo Domingo, en un lugar que llama San Miguel de los Bancos. Yo había terminado ya la primaria y fuimos a vivir allá. Y no sé si era, bueno, algo lamentable, que yo fui violada. Estuve aquí. Era bien pobre. Yo dañaba mis vestidos para robar. ¿Qué peso tenía? Una niña demasiado pequeña. Y todos decían que se iba a morir porque era demasiado pequeñita. Aparte de ser 7 mesina, era desnutrida. Me decían que la regalara, pero nunca di por regalar a mi hija porque no me sentía capaz de regalar, a pesar que era de una tierna edad. Que ahora en la actualidad las chicas de 13 años no valoran ni su propia vida, pero en ese tiempo la inocencia de la persona, de las niñez, era diferente, no es como ahorita en la actualidad. Pero sin embargo yo nunca me dejé vencer, que yo me di cuenta que yo tenía que salir adelante con mi niña, que eres tú, mi hija. Y lo hice, lo logré con mucha felicidad, lo logré. A pesar que mis padres no querían que yo te criara a ti, que ellos querían que yo se los diera a ellos para ellos criarlos. Pero yo nunca quise, yo quise luchar y luché mucho hasta que me volví a comprometer con mi esposo. ¿Y quiénes colaboraron con el cuidado en los primeros meses? Mi abuelita. Ella, o sea, yo fui amamantada. Sí, normalmente yo trabajaba y la señora donde yo trabajaba me daba permiso para que yo te dé la lactancia materna, y mi abuelita me llevaba donde yo estaba, porque ella siempre me ha querido muchísimo y demostró mucho amor por ti, y ella nunca nos abandonó. Ella siempre fue la madre para las dos. ¿Y qué expectativas tenía en la vida conmigo? Muchas cosas bonitas, porque a pesar de todo lo que a mí me había pasado, era conmigo, pero yo no quería eso para mi hija. Yo quería siempre lo mejor y siempre quiero lo mejor. Siempre batallo, lucho. Mis padres te dieron el apellido. Ellos no querían saber nada, pero igual ellos te dieron el apellido. O sea, prácticamente te inscribieron sin mi autorización, pero nunca fui contra ellos. Siempre los respeté a pesar de todo,
que me ignoraban, me tiraron a la calle, todo, pero igual yo los respeto y les respeté y les sigo respetando, porque al no ser así yo no hubiera sido una madre valiente. ¿A qué edad dejé el biberón yo? Al año. O sea, no, biberón no, porque no tomabas biberón. Toda la leche que daba en así, papillas, todo era en un vasito. ¿A qué edad pude caminar? Como era bastante difícil tu crecimiento porque nunca o sea, prácticamente yo nunca supe cómo debe de ser una madre por una bebé que tiene que llevar un control médico, que tiene que darle las vitaminas, o sea, la capacidad de mi trabajo no me daba porque donde yo trabajaba me pagaban demasiado poco, pero igual yo me conformaba porque por lo menos tenía para solventar para los alimentos. Entonces nunca tenía una guía que tengo que llevar a la niña a hacer un tratamiento, pero sí yo veía que mi mamá nos llevaba a mis hermanos a las vacunas, de eso sí, todas las vacunas completas, todo el control, lo que es en el dispensario médico, pero control hacía parte, nunca se dio, pero sin embargo nunca tuviste ningún tipo de enfermedad aguda ni complicaciones de alguna enfermedad maligna, nada que ver, todo fue una bendición de Dios y vivo agradecida de Dios por mí. ¿A qué edad comencé a hablar y dejé de utilizar pañales? Bueno, la emoción de que ya le veía a la mamá, ya a los 6 meses ya decía mamá, papá. Ya, y su primerita palabra, como siempre, cuando comienzan los niñitos a decir gu gu, y después ya mamá, ya eso ya a los 4 meses. Y para hablar, sí, habló como al año y medio siquiera. Y para caminar igual, al año y medio. ¿Y alguna anécdota de travesura? Las travesuras, siempre las travesuras, a tirarse del andador porque no le gustaba ni saber del andador, no quería el andador porque se sentía como encerrada, se tiraba, se escurría por el asiento del andador y como era flaquita pues le hacía fácil, o sea, un andador era demasiado grande para ti y ya, pero todo era alegría porque mi abuelita te hacía pantalones, aparte del pantaloncito de tela, hacía pantalón de plástico, porque así sea que te revuelques ya ensuciabas el plástico, pero ya no te embarrabas el pantalón. Y las manitos también te ponía plástico, pero igual tú te acostumbraste a eso. O sea, en este tiempo uno le ve que le pone guantes a los niños, o peor, ni siquiera que tope el piso. Pero no. Lloraba mucho cuando ingresé a la escuela. Era el terror más grande, porque de ahí para adelante era la engreída, todo el mundo la cogía, mis hermanos, mi mamá, mi papá, ya después te cogieron muchísimo amor, ya después era increíble que ya solo me esperabas cuando querías, te llevaba la golosina, y de ahí ya mi mamá era mi mamá y mi papá era mi papá. ¿Y en la escuela cómo era? ¿Lloraba mucho? Lloraba demasiado, ese era el peor castigo para ti, la escuela. ¿Y cómo fue mi proceso de adaptación? El miedo, porque te daba miedo de los payasos y cualquier niño que se reía le veías la cara del payaso. No sé por qué le cogiste terror a los payasos. Bien, muchas gracias, mamá.